Bien, bueno, muy buenos días. Es un gusto poder participar de este almuerzo, es un gusto para el Ministerio de Ambiente. El saludo al Presidente de la República, a los ministros, vicepresidenta, bueno, a los integrantes de las diferentes cámaras. Para un ministerio nuevo como el nuestro, participar de este evento centrado en la sostenibilidad, obviamente que es muy importante y se lo agradecemos. Comenzar con una reflexión que me gusta hacer en estas presentaciones que alguno conoce, y es primero reconocer que la sociedad vive mejor, la humanidad vive mejor, vivimos más, por eso tenemos que enfrentar una reforma de las características que tenemos que enfrentar. La mortalidad infantil ha bajado, el hambre en el mundo ha bajado, entonces tenemos una sociedad que ha mejorado en términos sustantivos en los últimos 300 años. Y eso no lo debemos olvidar antes de analizar otras cuestiones. Y por eso creemos en el hombre y la capacidad de mejorar la sociedad en la que vive. Claro, esa mejora de la sociedad, esa mejora en el nivel de vida, en la calidad de vida de las personas ha tenido un costo. Básicamente ha sido a costo de los recursos naturales, que se han extraído en exceso para poder garantizar esa supervivencia de mejor calidad. Hoy hace 81 días que gastamos todos los recursos naturales dispuestos para este año 2022. A partir de ese día, que fue el 29 de julio, comenzamos a trabajar a cuenta, digamos. Comenzamos como si estuviéramos sobregirados en nuestra cuenta corriente. Los recursos naturales que el mundo, que el planeta disponía para el 22, los gastamos todos al 29 de julio. Eso lleva a que estemos en el marco de esta crisis mundial en materia climática y ambiental. Esto es muy importante. Nosotros tenemos en la actualidad, podemos decir que en la última década 600.000 personas murieron por efecto del cambio climático y se estima que 250.000 personas van a morir entre el 2030 y el 2050 como consecuencia del cambio climático. Un tercio de las especies marinas están en peligro de extinción y un 22% de las especies totales están en peligro de extinción. 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado y el 40% de la población no accede al agua potable. De la década del 90 a la actualidad hemos terminado con la mitad de los bosques del mundo. Estos son números globales, pero el Uruguay es un gran afectado por el cambio climático y esto lo queremos decir y repetir siempre. Muchas veces pensamos que estos son grandes números que surgen a través del IPCC o de organismos internacionales. Sin embargo, Uruguay, un país productor de alimentos, es un país tremendamente afectado por el cambio climático y sobre todo en sus poblaciones más vulnerables. 12.000 hectáreas perderemos a finales de siglo por efecto del aumento del nivel medio del mar. 28.000 kilómetros cuadrados perderemos por efecto de la erosión. La temperatura estará entre 3 y 5 grados más sobre finales de siglo en el Uruguay y las precipitaciones medias aumentarán un 20%. Esto quiere decir que nuestra vida se verá sí o sí afectada por el cambio climático en el Uruguay y, por tanto, desde todos los actores con responsabilidad de decisión tenemos que tomar acciones para adaptarnos a esta realidad. Y esto es Uruguay, Costa Azul, Rocha. Van 3 viviendas perdidas por el avance del nivel medio del mar. Estamos allí trabajando con la Intendencia de Rocha en una acción que pueda mejorarla por un tiempo, ¿verdad?, el efecto del aumento del nivel medio del mar. Esto es Felipe Cardoso, aquí veo al director de la Intendencia. El punto más alto de Montevideo no es el Cerro de Montevideo, es Felipe Cardoso, los residuos que generamos en la ciudad. Esto fue en Paysandú a principios de año, el presidente arrancó el año allí, en los incendios más grandes de la historia del Uruguay, que terminaron con una precipitación en tan poco tiempo, de muchos milímetros, que ocasionó esto en la calle Concepción del Uruguay, que era originalmente un arroyo. Ese es el gran desafío del mundo, cómo mantiene su calidad de vida, cómo mejora su calidad de vida sin afectar de esta forma los recursos naturales. Y ese es el desafío ante el que está la humanidad, combatir el problema ambiental más grande de la historia, que es el cambio climático, y mantener la calidad de vida, porque nadie quiere ser más pobre y nadie quiere vivir peor, y eso tenemos que tenerlo claro. En ese marco, el Gobierno Nacional ha asumido un claro compromiso, que comienza con la creación del Ministerio de Ambiente. Esta propuesta del Poder Ejecutivo fue votada por unanimidad de los partidos políticos y desde su creación nos tocó asumir este desafío. Hemos establecido algunos ejes de trabajo para la presente administración que pasan por el agua, el saneamiento, los residuos, la biodiversidad, el cambio climático y la construcción de conciencia ambiental.
Nos vamos a detener en algunos de estos, los que tienen más conexión directa con este evento y con ustedes. Pero está claro que hay un compromiso del Gobierno Nacional de actuar en estos temas y de liderar y de generar los marcos necesarios para avanzar en la gestión de estos problemas. Una de las cosas importantes, las personas elegimos vivir en las ciudades. Más de la mitad de las personas eligen o elegimos vivir en las ciudades. El 60% del consumo se genera en las ciudades, el 75% de las emisiones. Y esto se hace en el 3% del territorio del mundo. Quiere decir que en esos espacios hay una presión enorme, producto de que elegimos vivir ahí. Y en el Uruguay, los que elegimos vivir en las ciudades somos el 90%, casi el 92%. Por tanto, hay que pensar y accionar y generar decisiones que tengan en cuenta estos temas. Para nosotros, algunas prioridades. Una de ellas, la vinculada al agua. ¿Cómo abastecemos de agua de calidad a estas ciudades que siguen creciendo? Esto es muy relevante, es muy importante porque supone el acceso a un derecho básico universal como es el derecho de acceso al agua potable. Y esto tiene que ver con garantizar ese derecho a las personas más vulnerables. Y en ese marco estamos llevando adelante y respaldando obviamente el proyecto Arasatí, que es la toma, potabilización y posterior bombeo del recalque de Melilla del agua del Río de la Plata, de la fuente infinita del Río de la Plata, que asegurará el abastecimiento a Montevideo, ¿verdad?, hasta el año 2045, donde tenemos una alarma encendida, donde ya venimos teniendo problemas por 3 sequías consecutivas, pero a su vez todos los cálculos de demanda nos avisan que estamos muy estresados con el sistema de abastecimiento a Montevideo y por esto avanzamos en esta inversión que será del entorno entre los 250 y los 300 millones de dólares, que es la inversión en agua potable más importante en los últimos 150 años. La otra cara del agua tiene que ver con la calidad del agua, que es muy importante en un país como el nuestro, productor de alimentos. Yo diría que el principal desafío ambiental del Uruguay es cómo sigue creciendo, cómo aumenta su producción y mantiene los parámetros de calidad en su agua. Este es un tema bien relevante, venimos avanzando en esto, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ganadería, con herramientas que tienen que ver con la sostenibilidad, pero a su vez podemos decir que hoy el 90% de los efluentes industriales están controlados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Y comento esto porque esto también tiene que ver con infraestructura y con inversiones. La empresa láctea más importante del país, recién lo comentábamos con el ministro Falero, ha invertido 40 millones de dólares en infraestructura para tratar los residuos líquidos generados en el tratamiento de las industrias. Por tanto, aquí también hay un capítulo de inversión en infraestructura y en el desarrollo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Una cara muy importante de la calidad de agua es el saneamiento. Todo lo que se genera en los pueblos y ciudades contra los ríos y arroyos y va sin tratamiento a los cursos de agua. Allí estamos avanzando con un proyecto que es la universalización del saneamiento, lo cual supone avanzar en saneamiento en 61 localidades del interior del país para pasar de la magra tasa del 50% de cobertura a una tasa del 67% de cobertura en el actual gobierno, pero en 12 años llegar al 90% de cobertura en materia de saneamiento. Esto se vuelve muy importante, es otra inversión del entorno de los 250 millones de dólares que sumada a la inversión en agua potable supone las inversiones en ambiente más importantes de la historia del Uruguay. El acceso a saneamiento es un problema obviamente de sanidad, de salud pública, pero es también un problema ambiental, obviamente, como señalábamos recién, pero también aquí hay un tema de equidad y por eso la decisión del presidente de avanzar en pequeñas localidades, porque en Montevideo la cobertura de saneamiento es del 92% y en el interior, como decía, de apenas el 50%. Y ese es un tema muy importante en un país que pretende asegurar derechos por igual sin importar el lugar en donde uno nace. En materia de infraestructura vial venimos trabajando muy bien con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tengo algunos números de 184 trámites de canteras en el 2021 y el 2022, el 91% ha tenido aprobación. En el 2020 y el 2022, en estos 2 años, hay 37 obras viales con solicitud, de las cuales 31 ya tienen aprobación ambiental. De esas, 12 fueron proyectos categoría B, de los cuales 11 ya están aprobados. Tenemos una experiencia muy buena de trabajo conjunto en lo que fue la doble vía de Ruta 5, que arrancamos en marzo del año 21,
cuando José Luis todavía no era ministro, a trabajar en un plan conjunto donde armamos una hoja de ruta para ir acelerando los tiempos para poder tener hoy ya la autorización ambiental para poder construir en tiempo la doble vía de Ruta 5. Y un proceso similar estamos llevando adelante con la doble vía de Ruta 9. Entre los temas que señalábamos, uno de los más importantes es el que tiene que ver con la gestión de residuos. Uruguay cedió por primera vez un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos con acciones concretas para las diferentes corrientes de residuos. Esto es algo inédito en el Uruguay, es una hoja de ruta al año 2022. Tenemos allí la mirada puesta en cómo avanzar en cada una de las corrientes de residuos, pero lo más importante es que esto lo hicimos de manera integrada con las empresas, con la universidad, con las cámaras empresariales, con el PIT-CNT, con los gobiernos departamentales, obviamente, y ese plan, esa hoja de ruta que lidera el Ministerio de Ambiente, hoy es una hoja de ruta de todo el Uruguay. En ese marco, una de las cosas más importantes es el plan que tiene que ver con la corriente de envases, que tendrá también una inversión importante. Uno de los objetivos del plan es el cierre de los vertederos a cielo abierto. Uruguay tiene un debe enorme en este sentido. En el interior del país, solo 2 departamentos, diría 3 departamentos, tienen soluciones ambientalmente habilitadas por el Ministerio de Ambiente. Estamos llegando a un esfuerzo para poder cerrar estos vertederos, donde desde el punto de vista ambiental se contaminan las napas, se contaminan los cursos de agua, pero a su vez aquí tenemos 5.000 personas trabajando en negro en la basura. Es un tema que Uruguay no se puede permitir. Hemos recibido el apoyo del Ministerio de Economía y estaremos recibiendo una partida sobre finales de este año del entorno de los 17 millones de dólares para colaborar con las intendencias en el cierre de estos vertederos a cielo abierto al año 2025, que es uno de los hitos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Pero como señalaba el presidente, el tema que nos convoca son los residuos de obra de construcción. 880.000 toneladas se generan en Uruguay de residuos de obras civiles o obras de construcción. Es el 20% de los residuos, es la tercera categoría en materia de residuos. A su vez, en el caso de Montevideo son 285.000 toneladas, que es el 31% aproximadamente del espacio físico de Felipe Cardoso. Esto supone un problema para las intendencias, para la gestión de los residuos domiciliarios, y esto supone, a su vez, un problema para las intendencias porque ocupa capacidad, espacio en los rellenos sanitarios. Por tanto, vamos próximos a un decreto que aspiramos esté firmado por marzo-abril del próximo año, que ordena y que establece las bases para valorizar los residuos de obra de construcción. Menos del 1% hoy lo estamos valorizando, pero gran parte de estos residuos pueden transformarse en arenados que pueden volver a la construcción. Eso es una ventaja para la industria de la construcción y obviamente las ventajas desde el punto de vista ambiental. El camino es ir a un concepto de ciudades sostenibles. Y aquí mucho de lo que tiene que ver con ustedes, con inversión en infraestructura, con repensar las ciudades. Hablamos de movilidad sostenible, que no es solo movilidad eléctrica, supone diseñar las ciudades de un modo diferente, repensar las ciudades, tener en cuenta lo que decíamos de los efectos del cambio climático y cómo las estructuras rígidas van con las estructuras ambientales para poder adaptarnos a esas transformaciones. La semana pasada yo visitaba Bella Unión en una obra que tiene que ver con adaptación al cambio climático, casi $1 millón se van a invertir ahí, pero básicamente es infraestructura que permite apropiar una zona de la ciudad, ¿verdad? Apropiarse de una zona de la ciudad para evitar allí los asentamientos y que haya que permanentemente evacuar a las personas que allí viven. Por tanto, aquí se combinan una serie de temas que tienen que ver con pensar las inversiones en infraestructura mucho más allá de lo tradicional. En el marco del desarrollo sostenible, un concepto que impulsamos con mucha fuerza, donde un país como el Uruguay, de base agropecuaria, tiene que incluir, obviamente, estas dimensiones. Y aquí también hay mucha inversión para hacer. Hablábamos recién de las plantas de tratamiento de efluentes industriales, por ejemplo, de los frigoríficos, por ejemplo, de la industria láctea. Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en un feedlot de última generación, como los queremos hacer en Uruguay porque queremos demostrar cómo producimos, es, en definitiva, una obra importante de infraestructura. Cualquiera que visite un gran feedlot hoy verá que allí lo que hay es una obra de infraestructura que gestiona los efluentes de los animales que allí están en engorde. Por tanto, ahí también hay un espacio para el crecimiento en inversión. Si queremos trabajar en certificación, en demostrar, tenemos que trabajar en mejorar esa infraestructura y en invertir en ello. Por tanto, nosotros creemos que ese mundo desafiante, ese mundo que está entre la peor crisis global de la historia en materia ambiental. Recién la ministra de Economía me decía, era el tema la semana pasada cuando estuvo en Washington.
En ese mundo, Uruguay tiene una oportunidad, porque Uruguay lo hace bien y lo puede hacer mejor. Uruguay produce alimentos para 10 veces su población. Uruguay tiene allí una gran oportunidad porque puede producir para muchas veces más y lo puede hacer de manera sostenible. Entonces, Uruguay claramente puede distinguirse en el mundo como un país distinto, diferente, y lo puede demostrar científicamente, que es el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Pero es el tiempo de actuar para el gobierno, obviamente, tomando las decisiones que hay que tomar, generando las decisiones que hay que tomar, porque cada vez que incentivamos una inversión hay que saber qué efectos tiene, porque cada vez que damos un crédito fiscal y lo retiramos hay que ver qué efectos tiene en lo ambiental, hay que pensar esto, hay que diseñar las políticas para generar un marco de crecimiento en este sentido, pero también es hora de actuar para los privados, porque al Ministerio de Ambiente no le alcanza el marketing o la buena promoción o hablar de sostenibilidad, que es simpático, hay que hacer. En la vida uno es lo que hace, nunca es lo que dice. Y si queremos aprovechar esa oportunidad que está ahí, porque la ventana de oportunidad está hoy, no es que vaya a estar, la ventana de oportunidad en materia de sostenibilidad para Uruguay está abierta hoy, hay que actuar y allí todos tenemos la responsabilidad de actuar y hablar menos y actuar más. Ese debe ser el compromiso de todos, porque esa oportunidad la podemos perder. Las oportunidades nunca se pierden, siempre hay otro que las puede aprovechar. Que otro no aproveche la oportunidad que el Uruguay tiene dada. Muchas gracias.